El 29 de diciembre de 1992, un abogado que vivía en Río de Janeiro, Brasil, levantó el teléfono para comunicarle a la policía acerca de un presunto robo que había presenciado. No tenía ni la menor idea de que estaba a punto de encender la chispa de lo que se convertiría en uno de los casos más mediáticos del país. Los agentes se dirigieron hacia Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro, donde había sucedido el supuesto atraco. Allí, encontraron un automóvil estacionado, que al revisar la guantera supieron que pertenecía al esposo de una famosa actriz de telenovelas. Uno de los agentes se dirigió al domicilio del hombre para avisar del hallazgo, mientras que el otro se quedó en la zona para montar guardia. Mientras caminaba entre los matorrales, se tropezó con algo, y una vez que bajó la mirada, observó el horror. El cuerpo de una mujer joven yacía sobre el pasto, pero esto no fue lo más llamativo, sino el hecho de que no se trataba de cualquier víctima. El policía estaba frente al cuerpo inerte de la famosa actriz que millones de personas adoraban. Pero la gran polémica no sería únicamente por la condición de celebridad de la víctima, sino también por quienes habían sido sus asesinos. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Daniela Ferrante Pérez nació el 11 de agosto de 1970 en Río de Janeiro, Brasil. Fue la primera hija de Gloria Pérez y Luis Carlos Saupiquet Pérez, quien en 1972 tuvieron a un segundo hijo, Rodrigo, y en 1977 al tercero, Rafael. Gloria era una reconocida guionista de telenovelas, por lo que Daniela creció entre camerinos y sets de televisión. A los 5 años comenzó a tomar clases de danza y no tardó en destacar entre sus compañeras. Poco después, fue invitada a bailar profesionalmente por el coreógrafo Carlota Portela en una de las mejores escuelas de baile de Río, Vasilu Dansu. Pero Daniela no se quedaría solo en la danza, sino su destino era ser una estrella. En 1989, hizo su debut televisivo en la telenovela Cananga do Japão, emitida en la cadena Red Manchete. Interpretaba el personaje de Eduarda, una bailarina de tango, pudiendo demostrar sus dos destrezas. Durante aquel rodaje, conoció a Raúl Gazoya, un hombre 15 años mayor que se convertiría en su gran amor. Un año después contrajeron matrimonio. Paralelamente ella empezó a trabajar en otra telenovela, Barriga de Aluguel, escrita por su propia madre. Allí daba vida a Clotilde, una bailarina que trabajaba en el Copacabana Café. El carisma de Daniela traspasó la pantalla y consiguió que su personaje se volviera uno de los más queridos por el público. Entonces le dieron un papel más importante en la trama, y al poco tiempo fue llamada por el director Denis Carvalho. Este le ofreció un nuevo rol en la tira diaria, O Dono do Mundo, donde Daniela interpretaría a Yara, hermana de la protagonista. Y finalmente consiguió su primer protagónico, con el personaje de Yasmín, en De Cuerpo y Alma, una telenovela guionada por su madre. Narraba la historia de un juez que se enamoró de la mujer, que había recibido el corazón de su amante, el actor Eric Johnson. Además, el personaje de Daniela tenía otros 2 intereses amorosos: Vira, interpretado por Guilherme de Padua, y Caio, encarnado por Fabio Assunção. Todos los días a las 8 de la noche, 35 millones de televidentes sintonizaban De Cuerpo y Alma para ver a Daniela. Era realmente hipnótica. No ocurría lo mismo con el personaje de Guilherme, al que el público detestaba por ser extremadamente celoso. El actor había nacido el 2 de noviembre de 1969 en Joaquim, estado de Minas Gerais, Brasil. Se mudó a Río de Janeiro para perseguir sus sueños y en 1990 hizo una pequeña aparición en la telenovela Nico Preto de Red Globo. Luego fue llamado para la tira De Cuerpo y Alma. Si bien se volvió famoso, no consiguió el amor del público, ya que su personaje era aborrecido por casi todos. Llegado el año 1992,
Daniela ya era toda una estrella. Con 22 años, ya había sido apodada la novia de Brasil, y la tira que protagonizaba era todo un éxito, que alcanzaba 52 puntos de rating, pero todo terminaría luego de que la ficción se mezclara quizás demasiado con la realidad. El lunes 28 de diciembre de 1992, Daniela grabó una de las últimas escenas del año en los estudios Tacun. En ellas terminaba su relación con Vira, interpretado por Guillerme. El actor no estaba para nada contento con la decisión de los guionistas. Aseguraba que luego de eso, su personaje no volvería a aparecer. Al terminar el rodaje, Guillerme tuvo un ataque de llanto. Se dirigió hacia el camerino de Daniela, situación que ya se venía repitiendo durante las últimas semanas. El actor intentaba seducir a la protagonista, ya que creía que así Gloria lo seguiría incluyendo en el guión, pero Daniela le repetía una y otra vez que estaba felizmente casada y que no respondería a sus avances románticos. En esta nueva ocasión, la actriz ni siquiera lo dejó pasar a su camerino, aunque intentó no darle mucha importancia al asunto. Todavía quedaban varias escenas para grabar, y no quería que todo se volviera aún más incómodo. Lejos de mostrarse comprensivo, Guillerme se retiró enojado de los estudios. Fue hacia su departamento ubicado en la Avenida Atlántica, en Copacabana. Allí se encontró con su pareja, Paula Thomas, de 19 años, que estaba embarazada de 4 meses. Más tarde la pareja salió de su casa, de una manera un tanto particular, que llamó la atención de sus vecinos. Y es que mientras subían al Volkswagen Santana, propiedad del padre de Paula, ella llevaba una sábana y una almohada en las manos. Se dirigieron nuevamente a los estudios Tycoon, aunque solo Guillerme bajó del auto. Tenía que filmar sus últimas escenas. Paula se quedó escondida en el asiento de atrás del coche estacionado, tapada por la sábana. Alrededor de las 9 de la noche, Daniela y Guillerme salieron del set y saludaron a sus fanáticos, que los esperaban en la puerta. Sin saberlo, algunos de ellos tomarían las últimas instantáneas de la joven actriz. Daniela y Guillerme se subieron a sus respectivos automóviles, sin dirigirse la palabra. Fue entonces cuando el actor y su pareja comenzaron a seguir a la novia de Brasil. En determinado momento, Daniela paró a cargar el combustible de su Ford Escort XR3. Guillerme y Paula aprovecharon la oportunidad para detener el vehículo en un arcén al lado de la gasolinera. Pero lo que la pareja ignoraba era que estaban siendo vistos por el conductor detrás de ellos. También notaron su presencia los conductores de la gasolinera, que los consideraron sospechosos. Incluso pensaron que la famosa actriz estaba a punto de sufrir un asalto y permanecieron atentos al ocupante del Santana, o al menos así fue, hasta que reconocieron a Guillerme y se quedaron tranquilos. Nadie sabía acerca de sus verdaderas intenciones. Cuando Daniela salió de la estación de servicio, no pudo avanzar, ya que un auto le bloqueaba el paso. Al notar que era el de su compañero de elenco, bajó a preguntarle qué sucedía. No pensó que escondida en el asiento trasero estaba la mujer de Guillerme. En ese instante, el hombre aprovechó para acercarse de manera agresiva a Daniela. Ella intentó defenderse, pero él la golpeó en el rostro, de tal manera que la dejó inconsciente. Acto seguido, Guillerme introdujo a Daniela en la parte trasera de su vehículo, mientras Paula se pasaba al asiento del conductor. Luego, el actor se subió al auto de Daniela y los dos coches salieron del lugar. Se dirigieron hacia una zona aislada, que era perfecta para llevar a cabo lo que habían planeado. Avanzaron desde la Avenida das Américas hasta la Rua Candido Portinari, una calle desierta en Barra da Tijuca, estacionando los coches en un terreno baldío. Una vez que se encontraban solos, Paula trató de lastimar a Daniela con un destornillador, pero fracasó estrepitosamente. Entonces se recurrió a unas tijeras con las que procedió a apuñalar a la actriz, acto del que también formó parte su marido. En total, le realizaron 18 tajos. 8 fueron directo al corazón, 6 le perforaron el pulmón y 4 fueron al cuello. Al terminar el siniestro crimen, dejaron a Daniela tirada entre los matorrales y se fueron sin mirar atrás. Estacionaron en una gasolinera, donde lavaron su auto y luego volvieron al departamento. Paula se durmió, ya que el embarazo la tenía agotada. Guillerme, por otro lado,
Salió a dar un paseo por Copacabana y se deshizo del arma homicida, arrojándola al mar. Pensó que todo había terminado allí, que era el crimen perfecto, pero no podía estar más equivocado. Horas atrás, el abogado Hugo da Silveira iba conduciendo su auto por Barra da Tijuca cuando vio dos vehículos estacionados a un costado del camino. También advirtió la presencia de 3 personas, de las cuales 2 eran mujeres. Una de ellas tenía la cara redonda, pero más allá de eso, no vio ningún rasgo significativo. Pensó que estaba presenciando un robo, algo bastante frecuente en Río de Janeiro de aquella época. Anotó una de las patentes, OM 1115. Al llegar a su casa, llamó a la policía y pasó la información sobre el presunto asalto. Cuando las autoridades fueron a verificar la denuncia, en esa zona boscosa de Barra da Tijuca, solo encontraron un auto. En la guantera del mismo estaban los documentos de Raúl Gazoya, el marido de la famosa actriz, pero el coche con la patente que Hugo les había descrito había desaparecido. Uno de los agentes se dirigió al domicilio de Raúl para avisar del hallazgo, mientras que el otro se quedó en la zona para montar guardia. Debido a que el área albergaba numerosos matorrales, buscó un árbol bajo el cual esconderse. Fue entonces cuando se tropezó con algo. Al mirar hacia abajo, quedó atónito. Sobre el pasto yacía el cuerpo ensangrentado de una mujer joven, vestido con una playera negra y jeans. Y no era cualquier chica, sino la famosa actriz Daniela Pérez. Tan solo unas horas después, estallaron las primeras noticias respecto al crimen. El deceso de la joven promesa conmocionó tanto a los ciudadanos que opacó la renuncia del entonces presidente de la República, Fernando Collor de Mello. Apenas la policía confirmó que el cuerpo hallado correspondía con la actriz, llamaron a su familia. La madre, uno de los hermanos y su marido llegaron conmocionados a la comisaría, donde notaron que no estaban solos. Guillerme ya había acudido por voluntad propia, tras darse a conocer públicamente lo ocurrido. El actor realizó la actuación de su vida, dándoles el pésame y abrazándolos, momento que quedaría captado por algunos periodistas que se encontraban en el recinto. Nadie sospechaba de él, al menos por el momento. La necropsia arrojó que Daniela sufrió 18 heridas de arma blanca, 4 en el cuello, 6 en un pulmón y 8 en el corazón, las cuales provocaron un choque hipovolémico que terminó con su vida. No se pudo confirmar si la actriz llegó a recuperar el conocimiento antes o durante el apuñalamiento. La situación era por demás alarmante. Al día siguiente, los investigadores se pusieron manos a la obra para buscar el automóvil que coincidiera con los números de placa proporcionados por Hugo. Resultaba evidente que el abogado había presenciado los instantes previos al asesinato. Así los agentes llegaron al estudio Tycoon, donde Daniela había grabado el día anterior. Allí descubrieron que la matrícula pertenecía a un vehículo, que era el que usaba Guillerme. Una de las letras proporcionadas por el abogado que vio los coches era errónea. La matrícula en poder de la policía era OM 1115, mientras que la del vehículo era LM 1115. Los agentes tenían una fuerte corazonada. El actor estaba implicado en el homicidio. Rápidamente se comunicaron con Hugo, quien declaró haber visto a Paula en el lugar mencionado. Poco después, la policía descubrió que la letra L había sido alterada con una cinta aislante para convertirla en la letra O, claramente para evitar que fuera identificado. Esto no solo confirmaba la implicación de Guillerme y de Paula, sino también el hecho de que el asesinato había sido premeditado. La misma mañana del 29 de diciembre, la policía se presentó en el departamento de Guillerme y de Paula para arrestarlos en calidad de sospechosos. El actor negó la autoría del crimen, pero los agentes le mostraron una gran cantidad de pruebas en su contra, acorralándolo por todos los frentes. Finalmente Guillerme aceptó confesar su versión de lo ocurrido, haciéndose cargo del homicidio. Dijo que había asesinado a Daniela porque ella intentaba una y otra vez tener relaciones. Él supuestamente trataba de evitarla, pero eventualmente la actriz había amenazado con asesinar a su esposa embarazada si él no salía con ella. El día del crimen, Paula habría estado escondida en el auto porque su esposo quería demostrarle que no tenía intimidad con Daniela. Presuntamente,
habría ultimado a la actriz en defensa propia. Paula, por su parte, también brindó testimonio, donde negó estar involucrada en el asesinato. Los agentes creyeron parcialmente en su confesión, hasta que el investigador a cargo del caso oyó una conversación telefónica entre ella y Guillerme. En la misma, él le decía que se ocuparía de todo, algo por demás extraño para una persona que supuestamente no sabía acerca del crimen. Eventualmente, Paula tuvo que confesar su participación en el homicidio. El 31 de diciembre, tanto Paula como Guillerme fueron enviados a prisión preventiva. En mayo de 1993, ella dio a luz a su hijo Felipe. Ese mismo año, Daniela recibió un título póstumo al Trofeo Impresa en la categoría de Revelación del Año por su trabajo en De Cuerpo y Alma. Luego del suceso, la partida del personaje de Daniela, Yasmín, se explicó con un viaje de estudios al extranjero. Para el personaje de Guillerme, no hubo excusa, porque no la merecía, simplemente dejó de existir. Conmocionada por el fallecimiento de su hija, Gloria se retiró del medio durante 3 años, hasta que finalmente estuvo lista para volver a escribir. Mientras el proceso legal se retrasaba, el actor cambió completamente su declaración inicial y acusó a su esposa del crimen, desligándose de toda culpa. Entonces la pareja se divorció y pidieron declarar por separado en el juicio. Luego Guillerme cambió la historia en incontables ocasiones. Ante la falta de una versión oficial de los hechos, los medios comenzaron a especular sobre el homicidio de la famosa actriz. Hubo teorías que señalaban que Guillerme y Paula practicaban magia negra o rituales paganos. Un tatuador profesional reveló que unos 10 días antes del asesinato, Guillerme y Paula lo habían contratado para que les tatuara el nombre de ella en los genitales de él y el nombre de él en la ingle de ella. Dijo a la prensa que en sus 15 años como tatuador jamás había visto algo así. Especuló que quizás se trataba de un pacto de sangre, hecho que a la prensa sensacionalista le vino como anillo al dedo para seguir creando teorías. Incluso mostraron fotografías de su casamiento, donde utilizaban ropa roja y blanca. También trascendieron imágenes de la casa que estaban construyendo, donde las habitaciones eran de los mismos colores. Por último, se especuló con que la camisa que llevaba Guillerme puesta al día de los hechos era colorada. 5 años después del hecho, comenzó el juicio. Durante la primera audiencia, Guillerme subió al estrado para acusar directamente a su exesposa. Aseguró que Paula había privado de la vida a Daniela porque le daban celos las escenas románticas que debía interpretar con él. También agregó que había mantenido una relación íntima con su compañera de elenco, pero por mero interés. Pensaba que si se acercaba a ella, Gloria lo ayudaría a despegar su carrera como actor. Cuando Daniela se enteró de que Paula estaba embarazada, él intentó terminar el romance. La noche del suceso, la llevó a una playa desierta para hablar con ella. Paula iba escondida en la parte trasera del auto para poder ser testigo de todo lo que decían. Pero nada salió como supuestamente lo habían planeado. Paula perdió los estribos e intentó pegarle a Daniela. Guillerme sujetó a su compañera con una mano y con la otra trató de detener a su esposa, pero perdió el equilibrio y tanto él como la actriz cayeron al suelo, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Tras despertar escuchó unos sonidos extraños y le preguntó a Paula qué estaba ocurriendo. Supuestamente estos ruidos respondían a los tijerazos que le quitarían la vida a Daniela. Paula, por su parte, negó esa versión y responsabilizó de todo a su exmarido. Aseguraba que fue el golpe inicial el que le quitó la vida a Daniela y que ella solo había sido una espectadora del crimen. Tanto la madre de Daniela como los compañeros de trabajo brindaron sus testimonios, desmintieron a los acusados y aseguraron que la víctima jamás había tenido una relación amorosa ni íntima con Guillerme. Gloria incluso indicó que el acusado estaba intentando manchar la memoria de su hija, que por obvias razones ya no podía defenderse. Un actor del elenco, que prefirió no ser identificado, declaró que Guillerme vivió muy intensamente la ruptura de la ficción y acabó por adquirir las características del personaje. Relató que aquel 28 de diciembre de 1992 había visto al actor caminando como loco por los estudios y que parecía sumamente ofuscado. También declararon, gracias a la insistencia de Gloria, los empleados de la estación de servicio
que habían visto al acusado seguir el auto de Daniela horas antes del homicidio. Resultaba evidente que Guillerme era culpable, pero aún quedaba una incógnita muy importante por resolver: el arma homicida. Las autoridades creían que el arma empleada en el crimen había sido una daga o un puñal, pero los acusados insistieron en que habían utilizado unas tijeras. Al parecer, las llevaban para abrir envases de leche, que supuestamente Paula bebía a menudo, incluso dentro del coche. Sin embargo, el informe forense reveló que las heridas fueron hechas con un instrumento cortante de doble filo. Asimismo, las perforaciones halladas en la blusa de punto que Daniela llevaba puesta cuando falleció mostraron que el arma no penetró rasgando, como haría una tijera, sino cortando, como si haría la hoja de un cuchillo. Para que una tijera pueda ser considerada cortante, la misma debe ser introducida abierta, lo que conlleva, además de un gran número de lesiones superficiales, varias otras que únicamente afectarían la epidermis, algo que no sucedió en el caso de Daniela. Las heridas fueron precisas, y 8 de ellas alcanzaron el corazón. Otra evidencia en contra del uso de unas tijeras eran que al apuñalar a alguien con ellas, estando abiertas, inevitablemente quien las sujeta se provocaría lesiones a sí mismo, ya que tendría que agarrar las tijeras por el filo. Ni Guillerme ni Paula presentaban heridas en las manos. Su historia se caía a pedazos. Durante el juicio, la fiscalía expresó que las tijeras probablemente habían sido una mentira del matrimonio para eludir la acusación de premeditación. Además, los allegados de Paula declararon que jamás la habían visto beber leche, ni antes ni después del crimen. Finalmente, la fiscalía afirmó la premeditación mediante la presencia de Paula, oculta bajo una sábana, la alteración de la matrícula del vehículo y la emboscada producida en la gasolinera. Encima estaba el hecho de que Guillerme se había presentado en la comisaría para dar su pésame a la familia de la víctima. A pesar de que para ese entonces el jurado estaba bastante convencido de la culpabilidad de los acusados, aún debía definirse quién fue el autor material del crimen. La versión aprobada por el tribunal acerca del móvil del crimen fue la presentada por el fiscal Mauricio Asayag y por el abogado de la acusación, Arthur Lavín. La misma indicaba que el acusado intentó seducir a Daniela por interés, ya que creía que el poder que ostentaba su madre, al ser guionista, lo llevaría lejos. La semana en que se cometió el crimen, Guillerme empezó a sentirse inseguro tras comprobar que su personaje no estaría presente en 2 capítulos. Pensando en una inminente desaparición, intentó buscar un culpable, y sus sospechas recayeron en Daniela. Pensaba que la joven actriz le había mencionado a su madre el acoso que sufría por parte de él, y que ambas querían boicotear su carrera. Entonces el actor manipuló a su esposa, que era sumamente insegura, y ya había agredido a otras mujeres, provocando que los celos que ésta ya sentía hacia Daniela por sus escenas de amor se incrementasen. Así, consiguió que lo ayudara a elaborar el crimen. El fiscal sostuvo que Guillerme y Paula planearon juntos el asesinato, llenos de odio, como una represalia, y el juez calificó el hecho de premeditado, violento, perverso y cobarde, y explicó que Guillerme atrajo a la víctima a un lugar desolado, sin posibilidad de defenderse, ni de pedir socorro a nadie. Para ese entonces todo Brasil estaba sumamente movilizado por el crimen, y pedía la pena máxima para ambos perpetradores. Gloria declaró a los medios que no le importaba quién le dio las 18 puñaladas a su hija, sino que ambos acusados habían planeado su terrible final. El 25 de enero de 1997, Guillerme fue condenado a 19 años de cárcel por homicidio calificado. El 16 de mayo de ese mismo año, Paula fue sentenciada a 18 años y medio de prisión por el mismo cargo. Ambos ya llevaban varios años encarcelados al momento de la sentencia, y además, la pena no podría ser muy alta, porque no había indicios de abuso ni tortura. Estando en la cárcel, Guillerme intentó convertirse en escritor, pero al igual que le ocurrió con la carrera de actor, tampoco llegó lejos. Gloria se enteró que quería publicar un libro sobre el homicidio, contando su presunta verdad, e interpuso un recurso, evitando la edición. Igualmente, años después, la segunda esposa de Guillerme lanzó un escrito al respecto. En 1999, los 2 sentenciados salieron tras cumplir menos de 7 años de la condena, por buen comportamiento y porque eran padres.
Esto no tardó en generar una gran indignación a lo largo y ancho de todo el país. Incluso llegó a medios extranjeros, como CNN y la BBC, pero a nadie le afectó tanto como a Gloria. La mujer presentó un proyecto para cambiar la legislación penal. En ese entonces, el homicidio calificado no era considerado de igual magnitud que los que incluían secuestro, extorsión o abuso, que eran castigados con la pena máxima. El proyecto llamado Ley dos Crimes Hediondos indicaba que todo crimen calificado, llevado a cabo por motivos inútiles o carentes de sentido, o cometido con crueldad, no permitiera el pago de fianza e impusiera el cumplimiento de un tiempo superior de la pena para la progresión del régimen cerrado al semiabierto. Con el apoyo de 1.300.000 firmas, el Congreso de Brasil votó a favor de la ley 8.930/1994, convirtiéndose en la primera enmienda popular aprobada en toda la historia del país. Pero como esta modificación legal se hizo luego del juicio, la enmienda no afectó a los asesinos de Daniela. Cuando Paula salió de la cárcel, se casó con un abogado y tuvieron 2 hijos. Posteriormente estudió abogacía y se anotó en el curso Derecho Constitucional que daba el fiscal Piñeiro, quien la había acusado en el juicio. Se mudó junto a su nueva familia a una casa en Copacabana, en Río de Janeiro, donde vivían con todas las comodidades de una familia de clase media alta. Se tiñó de rubio para que nadie la reconociera, ya que los pocos que sí lo hacían señalaban que no había cumplido suficientes años de condena. El niño que tuvo en común con Guillerme no tuvo contacto con su padre biológico, ni tampoco su apellido. Guillerme, por su parte, tras salir de la cárcel, comenzó a trabajar en Belo Horizonte, en la iglesia bautista de La Lagoña. Allí sirvió como pastor y se casó 2 veces más. En marzo de 2002, el juez Paulo Gustavo Horta dictaminó que Gloria y Raúl deberían recibir una indemnización de 500 salarios mínimos, cada uno por parte de los condenados. Además, Guillerme y Paula también deberían pagar los gastos del entierro de Daniela, pero los sentenciados apelaron y el proceso se retrasó. En una entrevista publicada en 2012 por el diario O Globo, Gloria relató con amargura que los asesinos de su hija cumplieron 6 años en el área VIP de sus respectivos presidios y fueron puestos en libertad. Asesinar les había salido barato. Recién el 29 de abril de 2016, Gloria y Raúl lograron el reclamo de indemnización por daños morales y materiales contra los acusados. A pesar de la buena noticia, el exmarido de la víctima expresó a los medios que no había dinero en el mundo que pagara por un asesinato. Lo que realmente quisiera sería no tener un centavo, pero que los asesinos de Daniela estuvieran tras las rejas y dejasen de disfrutar de la vida como lo estaban haciendo. Guillerme concedió una polémica entrevista para la televisión, donde aseguró que él había intentado evitar el homicidio, pero que le había resultado imposible detener a Paula, aunque existía la posibilidad de que él hubiera asesinado a Daniela con el primer golpe. Lo más probable era que realmente hubiera fallecido después de que su exesposa la apuñaló. Incluso agregó que la mujer había planeado el crimen para que pareciera perpetrado por un fanático obsesivo. En 2017, el exactor lanzó su canal de YouTube, donde habló de religión y del sistema penitenciario brasileño. También demostró su apoyo al candidato a presidente, Jair Bolsonaro, diciendo que en caso de ser electo, no perseguiría a personas afrodescendientes ni a homosexuales. Llamó a los ciudadanos que repudiaban los dichos del político radicales locos, provocando repudio entre los brasileños. El caso no había quedado en el olvido, y muchos se preguntaban cuánta altura moral tenía Guillerme para hablar acerca de los derechos. El 21 de julio de 2022, la plataforma HBO Max estrenó el documental Pacto Brutal, el asesinato de Daniela Pérez, dirigido y escrito por Tania Issa y Guto Barra. Durante 5 episodios, se reconstruyen en detalle los hechos y el juicio del caso, que movilizó al país en 1992. Gloria apareció en cámara, narrando su experiencia tras el asesinato de su hija y la lucha que protagonizó en busca de una justicia que, según considera, jamás llegó. La reconstrucción del caso incluyó testimonios de piezas clave en el proceso, como el fiscal Filo, el testigo principal Antonio Curado
Lucilea Cordovil y Elisa Bochat, periodistas que entrevistaron a los asesinos, y Ana Beatriz Barbosa e Ilana Casoy, especialistas en personalidades psicópatas. Ante el estreno, Guillermo volvió a pronunciarse respecto a su culpabilidad. En su cuenta de Instagram, dijo que antes de conocer la Biblia, trató de hablar con Daniela para disculparse por quitarle la vida. También expresó que temía que el documental trajera una oleada de comentarios negativos hacia su persona. Y eso es exactamente lo que sucedió. Las actrices Gracie Mazzafera y Giovanna Lancelotti escribieron psicópata en los comentarios del posteo. La presentadora Adriana Galisteu manifestó que Guillermo ni siquiera debería haber salido de la cárcel, y la actriz Giovanna Antonelli afirmó que tendría que estar en la silla eléctrica. Al día de hoy, ninguno de los condenados por el asesinato de Daniela parece arrepentido. Guillermo intenta seguir probando que es inocente, mientras que Paula ha desaparecido del ojo público. Ninguno se anima a enfrentar las consecuencias de sus actos y viven su vida tranquilamente, a diferencia de la víctima, a quien le arrebataron todos sus sueños. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.